Buenas noches. Vamos a guardar unos minutitos hasta que se vayan conectando sus compañeros. Vayan colocando sus nombres en el chat, por favor, para el control de asistencia. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Buenas noches, doctor. Sí se escucha. ¿Cómo está? Doctor, sí se escucha. A ver, estamos 15 personas. Yo creo que aguardamos unos minutitos más. ¿Se conectará alguien más? A ver, 2 minutos más esperamos, ¿ya? Ok, doctor. Está bien, doctor.
Bueno, iniciaremos nuestras actividades, por favor. A ver, vamos recordando, por favor, definición de delito. A ver, ¿quiénes recuerdan la definición de delito, por favor? Levantando la manito, por favor, para que les ceda la palabra. Rosemary. Doctor, buenas noches. Son acciones contrarias a la ley, doctor. Ya, pero hay que puntualizar que no solo los hechos contrarios a la ley constituyen un delito, ¿no? Porque también podríamos hablar lo que son las contravenciones, que no necesariamente son hechos tipificados como delito, sino como contrario a la ley también. A ver, otra persona, por favor. Fabiana. Fabiana. Daniel. A ver. Linet, por favor, y después Willy. Puede ser, doctor, es decir, una acción o omisión tipificada y penada por la ley. Bien, muy bien, Linet. Willy. Doctor, perdón, bueno, ya me quitó, creo, la palabra de la boca mi compañera, pero quería preguntarle a usted, cuando estamos hablando de ¿cómo se llama? De una infracción, ¿ya está tipificado también como delito? No necesariamente, porque la misma normativa habla sobre infracciones, no específicamente el Código Penal, sino otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo, la ley de tránsito, nos recuerda de que toda persona debe tener licencia de conducir y portar la licencia de conducir para manipular un vehículo motorizado, ¿no? Y resulta que muchas personas manejan vehículos sin la licencia de conducir o muchas veces sin portar la licencia de conducir. Entonces, en estas circunstancias, el Código de Tránsito sanciona a estas personas con una multa, ¿ya? La cual, lógicamente, si fuera un delito, tendría una pena y debería estar tipificada como delito. Una contravención tiene una sanción, pero no es considerado un delito. Una contravención, entonces, bueno, prácticamente usted sabe, una contravención estamos hablando de que es algo que no deberíamos hacer, pero yo también opino, ¿no? Que no debería ser considerado como un delito. Y normalmente es una sanción pecuniaria que siempre estamos pagando para poder limpiar o para poder resarcir esa infracción, ese hecho. Exactamente. Vamos a ver que a lo largo de la doctrina, vamos a ver cuando veamos el siguiente tema, que es la clasificación de los delitos, vamos a ver que en la doctrina se considera un delito las contravenciones, pero en nuestro ordenamiento jurídico no entra, digamos, ese hecho ilícito como delito. ¿Ya? Entonces, estoy de acuerdo con usted, ¿no? De que al tener una sanción debería estar inmerso en lo que es un hecho ilícito, pero nuestro ordenamiento jurídico no lo reconoce a las contravenciones como hechos ilícitos. Aunque en el nuevo sistema penal boliviano que se pretendía implementar, ¿no? Habría una nueva clasificación de hechos ilícitos en la cual se aperturaba las contravenciones y, lógicamente, estaban inmersos en el sistema penal boliviano. Pero sabemos muy bien que ese sistema penal boliviano que estaba entrando en vigencia ha quedado pues suspendido indefinidamente por deseo de la población que se manifestó que no estaban de acuerdo con la implementación de este ordenamiento jurídico. ¿Ya? ¿Estamos bien entonces hasta ahí? Sí, doctor, sí. Perfecto. Ya. Vamos a recordar y decir que el delito es una conducta que se opone ante la ley y lógicamente lo que manda. Dentro de una lógica, pero hay muchos hechos antijurídicos que son considerados como contrarios a la norma, pero no necesariamente delitos, ¿no? Esta noción define el delito como acción prohibida por la ley
bajo amenaza de una pena. Ahí estaríamos hablando también lo que sería una contravención, pero propiamente cuando hablamos del delito es un hecho típicamente antijurídico, ¿no? En el cual está encasillado como hecho ilícito, que tiene una sanción y lógicamente encasilla este hecho para considerarlo como delito. ¿Ya? Según esta noción, si la ley que define el delito no hay delito, aunque la conducta sea inmoral y socialmente reprobable. En estas circunstancias también se conoce o se tiene de que hay ciertos hechos ilícitos que no son considerados delito. En esas circunstancias estaríamos hablando, por ejemplo, de hechos que a un futuro, corto, mediano o largo plazo, podrían considerarse como hechos delictivos, ¿no? Perdón, un segundito. Hola. Don Jaime, estoy en clases, por favor, más ratito le puedo llamar. Ya, por favor, gracias. Hasta luego. Perdón. Cuando estamos hablando sobre los ilícitos, hay una categoría que dice que hay hechos que pueden considerarse, digamos, como dañinos o que son ilegales o antijurídicos, pero no son considerados como delitos. Dentro de lo que es la práctica jurídica, lo que no está prohibido está permitido, ¿verdad? Entonces, en estas circunstancias vamos a encontrar un tercer grupo de actos que pueden ser considerados como antijurídicos, pero no son delitos, ni serían contravenciones. ¿Por qué? Porque no hay una sanción, no hay una pena, ni están identificados como delitos. ¿Se entiende esta tercera parte? ¿Se entiende, no? Sí, doctor. Es muy importante en nuestra materia de derecho penal tener claramente identificado la definición del delito, porque cuando vemos las anteriores consideraciones, vemos de que hay ciertos hechos antijurídicos que no necesariamente son delitos, pueden ser contravenciones o simplemente son hechos que no están reconocidos por el ordenamiento jurídico boliviano como delitos, ¿no? Pero causan un malestar a la sociedad o en el caso a una persona. Por ejemplo, si hablamos de algunos hechos que no son delitos, pero son moralmente irreprochables, por ejemplo, las normas morales nos enseñan de que a las personas mayores se las debe saludar. Estos no son delitos, pero son reprochables y podrían afectar un bien protegido, ¿no? Pero en estas circunstancias estamos hablando de valores morales. Entonces, vale la pena tener claro el ejemplo del delito y, lógicamente, su concepto para poder, en el caso, identificar qué hechos son contravenciones, qué hechos son delitos y qué hechos no son ni contravenciones ni delitos, pero son elementos que pueden causar un daño a un bien protegido, ¿no? La infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable o políticamente engañoso. ¿Ya? Una definición que pone Carrara sobre el delito
pero en esa circunstancia Carrara se olvida de establecer la tipicidad, aunque señala que la ley lo establece, ¿no? Y emana de el Estado. Mesger nos recuerda que dice que el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable. En estas circunstancias vemos esta situación de que nos habla sobre la típicamente antijurídico y culposa, pero acá, por ejemplo, Mesger omite la sanción, el castigo que el ordenamiento jurídico enmarca al delito. Según Jiménez de Azúa, señala que el delito es el acto típicamente antijurídico o culpable sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. En ese caso, esta definición está más completa porque está la tipificación, ¿no? El hecho antijurídico culpable sometido, lógicamente, a un castigo identificable a una persona que ha cometido este hecho. ¿Ya? Entonces, con esas tres definiciones, tanto de Mesger, Jiménez de Azúa y Carrara, tenemos claramente identificado el delito. ¿Algún comentario, alguna duda sobre esa definición? Si ya tenemos claro lo que es el delito, por favor, si no, me gustaría escuchar algunos comentarios. Marco. Doctor, buenas noches. Aló, doctor. Sí, sí. ¿Cómo está? Eh, Simplemente, ¿no? Quería resaltar justamente la participación del autor Jiménez de Azúa, ¿no? Que justamente va buscando algunas, podemos decir tal vez algunas falencias o faltas en los conceptos de los anteriores autores y en vista de ello, ¿no? Ha buscado una mejora para poder conceptualizar mejor a lo que es el delito. Sin embargo, tenemos conciencia de que como las leyes y las normas son cambiantes y modificables, podría surgir, me imagino, a futuro también un concepto mejor que esta, ¿no? Que la de Jiménez de Azúa, viendo tal vez algunas falencias, ¿no? Que pueda surgir en el camino. Quería resaltar ese aspecto, doctor. Ya. ¿Había otra persona que levantó la mano? Sí, doctor, mi persona. ¿Lo escuchamos? Bueno, justamente escuchándolo a usted y viendo también, ¿no?, las diapositivas, ya manifestar, ¿no?, que justamente el señor Jiménez de Súa, él ya ha podido identificar lo que es delito, ha podido identificar o nos está pudiendo enseñar qué es un delito y qué son una contravención o una infracción. Ya claramente nos está indicando de que ya es un acto típicamente antijurídico, ¿ya? Y también nos está indicando de cuál va a ser imputable y qué cosas no van a ser imputables. ¿Qué va a tener una sanción? No lo sé. Sea esta de tipo penal cuando sea un delito. Y los otros, no nos habla de los otros, que claramente estamos hablando de una contravención. Gracias, doctor. Pero yo me quedaría con este señor, con Jiménez de Azúa. Que es el que, digamos, un poco más claro, ¿no? Hablando de todos los elementos del delito, los tiene identificados. ¿Alguna otro aporte? Tal vez alguien tenga.
Lo importante es recordar estos elementos del delito, ¿no? La acción, la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y la punibilidad, que sería el castigo, ¿no? La acción, que puede ser acción u omisión de una persona que va contrario a la norma. La tipicidad, algo que encasilla un hecho antijurídico como delito. La antijuricidad, que causa un daño. La culpabilidad, atribuible a la persona, generalmente relacionado a la voluntariedad de las personas, ¿no? Y la punibilidad, el castigo. Es un poquito, estamos recordando, no se olviden que esto lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? ¿Algún comentario más, por favor, si tuvieran? Para cesar este tema de lo que es el delito. No hay dudas, ¿no? Bueno, vamos a ver el tema número 8, que es la clasificación de los delitos. Acá vamos a ver una clasificación bastante singular, justamente relacionado a lo que hemos estado viendo con anterioridad. La clasificación de los delitos trata de identificar los diferentes hechos y buscar las similitudes entre unos y otros y dividirlos para una mejor comprensión. Los actos humanos tipificados como delitos necesariamente tienen que estar previstos por la ley penal, más todas aquellas acciones que no están incursas en dicha ley son consideradas permisibles o ilícitas, respondiendo a un principio jurídico: lo que no está prohibido está permitido. En este sentido, cuando identificamos claramente lo que es el delito, vamos a poder comprender la clasificación de la misma. En algunos autores identifican o clasifican los delitos en tres categorías, ¿no? Sistema tripartito, que comprende crímenes, delitos y contravenciones. Dentro de la lógica, los crímenes son hechos mucho más dañinos, ¿no? Como podríamos decir, un asesinato, un homicidio, y los delitos serían, digamos, hechos que también son antijurídicos, pero que son más leves, podríamos decir, un hurto o un robo, ¿no? Mientras que las contravenciones serían hechos que causan daño, pero no necesariamente tan fuerte para considerarlos como delitos. Aunque la doctrina, si vemos acá, en el sistema tripartito, tendría, digamos, inmerso de lo que es la clasificación de los delitos a lo que son los crímenes, los delitos y las contravenciones. Otro sistema es el sistema bipartido, comprende únicamente dos instancias: los delitos y las contravenciones. Aquí ya no divide entre crímenes y delitos, considerado que estos es muy ocioso el dividir esta clasificación, simplemente lo define como delitos y contravenciones, ¿no? ¿Algún comentario respecto a esta clasificación inicial, el sistema tripartito y el sistema bipartito? Doctor, perdón, y cuando ¿Sí? estamos en el sistema bipartito, ¿dónde queda lo que son los crímenes? Porque si No estamos indicando existiría, que los delitos, claro, porque ahí se unirían los crímenes y delitos en un solo hecho clasificado como delitos en general. Porque cuando hablamos del sistema tripartito, dividía los delitos en hechos más dañinos, más gravosos, por eso les decía, como el asesinato y el homicidio, que son hechos que causan un daño mayor con relación a otros ilícitos,
¿no? Porque van contra la vida. Mientras que, por ejemplo, los delitos que les ponía el ejemplo de el hurto, que es el quitarle el derecho propietario de un objeto a una persona, que podría ser, bueno, la gravedad va a implicar dentro de la connotación del objeto que se le quita, ¿no? Si hablamos de un lapicero, no existiría, digamos, un gran daño al bien protegido. Pero si hablamos, digamos, que le roba $1.000.000, ahí obviamente las proporciones son diferentes. Por eso se considera y se dice en el sistema bipartito que no es necesario dividir los delitos y crímenes, simplemente considerarlo como delitos nada más. Y se mantiene la segunda en contravenciones. A eso queremos llegar, ¿no? Son diferentes visiones que al momento la doctrina va identificando de acuerdo, digamos, a ciertas visiones doctrinales. ¿Está claro? Sí, doctor, sí, lo estoy siguiendo. También clasifica a otro tipo de clasificación que busca el derecho penal, justo se considera los delitos instantáneos, en los cuales el hecho antijurídico se los realiza en un momento determinado de el inicio del hecho y concluye en el mismo momento, ¿no? En el caso, por ejemplo, del homicidio, cuando una persona le quita la vida a otra persona, estamos hablando de que el ilícito es inmediato, ¿no? El delito ha sido cometido en ese momento, no es que requiere un tiempo mayor o una secuencia de hechos para cometer el delito, ¿no? El robo también puede ser un delito instantáneo, pero dependiendo de las circunstancias, hay delitos que también son, ¿no?, la consecución de ciertos hechos. La violación sí es un hecho delito instantáneo, ya que el acto mismo de la violación, que es el acceso carnal, ¿no?, constituye un hecho único e instantáneo. ¿Se comprende estos delitos instantáneos, por favor? Denominados delitos instantáneos, permanentes y continuos. Sí, doctor. ¿Me podrían dar otro ejemplo de un delito instantáneo, por favor? Una agresión física, doctor. Una agresión física que provoque lesiones leves, graves o gravísimas. ¿Está bien? ¿Qué más? A ver, otra persona, por favor. Participaremos. Lili Bolívar, a ver. Doctor, buenas noches. ¿Sí? Sí, continúe, por favor. Doctor, ¿podría ser la difamación? La difamación. Cuando se habla de un acto único, sí, porque la difamación dentro de lo que es el Código Penal no es el hablar mal de una persona dañando su dignidad, que requiere, ¿no?, por el mismo hecho de que sea en varias oportunidades dañando la integridad moral de una persona. En ese caso, estaríamos hablando de que una sola vez no sería suficiente, ¿no?
Ahora, la estafa podría ser un delito instantáneo cuando sea un hecho único. O sea, lo que quiero que comprendan que cuando estamos hablando de los delitos instantáneos, permanentes y continuos, cuando la violación del derecho se agota en un solo momento. ¿Está entendiendo este punto? ¿Podría, por favor, volver a explicarnos? Ya. En esta clasificación de los delitos, cuando hablamos de los delitos instantáneos, permanentes y continuos, significa que se realiza el hecho, ¿no? Con el inicio, con el primer paso, y se concluye en el mismo momento. Estamos hablando que un hecho inicia y concluye en el momento en el cual sea iniciado. Por ejemplo, el homicidio. Yo agarro un cuchillo, ¿no? Estoy peleando con otra persona y le clavo el cuchillo en lo que es el estómago, ¿no? Y le hago un corte. En esa circunstancia, el ilícito propiamente que estoy realizando, ¿no? Que puede ser iniciando como lesiones leves, graves, gravísimas y seguidos de muerte, que obviamente va a ser tipificado como un homicidio o asesinato, que sería un hecho, como dice el concepto, que es realizado en un solo momento. ¿Se entiende? Maribel. Doctor, disculpe, entonces, el delito instantáneo, los delitos instantáneos, permanentes y continuos serían el hecho único, ¿no? Un hecho único, exactamente. Exacto. Lo que nos dijo la violación del derecho que inicia y concluye en el momento. Por ejemplo, cuando hablamos de una violación, el hecho único es el acceso carnal. Ahora, la violación podría ser un hecho repetitivo, ¿no? No necesariamente un hecho único, cuando, por ejemplo, la violación se va realizando en varios momentos, varias oportunidades, ¿no? Que también lastimosamente en la vida real ha ocurrido esto, ¿no? Menores o hijos han sido violados consecutivamente por sus seres queridos. Marco, lo escuchamos. Doctor, entonces para poder comprender mejor este concepto, podríamos relacionar a los delitos instantáneos con cualquier tipo, ¿no? de acción antijurídica que atenten contra la vida humana, ya sea infanticidio, feminicidio, homicidio, asesinato. Sí, en el sentido de que es un hecho único, ¿ya? Pero no solo, digamos, los que atenten contra la vida. Por ejemplo, acá tenemos el robo, ¿no? Y yo, por ejemplo, puedo acercarme a su casa, digamos, un hipotético, entro a su casa y le robo su auto, ¿ya? Ese hecho empieza y concluye con el mismo hecho. Le he robado el auto. Podré robarle el auto varias veces, podría ser, pero el ilícito se consuma con un solo hecho. ¿Entiende? Doctor, Sí. cuando estaba hablando usted de estafa, Uh-huh. ahí realmente no sé, no, medio que no lo entendí porque creo que, Ya. como dijo, la estafa se puede dar a una Dependiendo de sola la persona. Como se complejidad puede dar a muchos. del delito de estafa. Es que, bueno, tal vez me he equivocado un poco de hablar de la estafa porque la estafa es un ilícito bastante complejo, ¿no? No necesariamente la estafa puede ser un hecho único o aislado. Puede ser, digamos, cuando hablamos de las estafas, esas famosas piramidales, no sé si alguna vez se han escuchado, ¿no? En la cual, por ejemplo, hay una complejidad del ilícito en la cual no estaríamos hablando de un delito instantáneo, sino es progresivo y largo, ¿no? Pero cuando hablamos de una estafa a una sola persona, en el cual la engañamos, disponemos de su patrimonio para beneficio propio o de tercero,
ahí estamos hablando lógicamente de un delito instantáneo, ¿no? Pero sabemos muy bien que hay varios hechos ilícitos que, dependiendo de las circunstancias, se van volviendo complejas. Pero lo que quiero que entiendan que cuando hablamos de delitos instantáneos, ¿no? Que el hecho o la acción que se comete, que está considerada como delito, se agota, concluye, termina en un solo momento. ¿Ahora sí? Ya, doctor, ahora. Perfecto. Otra clasificación nos habla sobre los delitos de lesión y de peligro. Los delitos de lesión son los que aparecen con mayor frecuencia en los códigos penales. Existen una merma en el bien jurídico provocado por el daño directo. En realidad, cuando estamos hablando de lesión, ¿no? Se entiende, digamos, que es un término que se podría equiparar sinónimamente como a un daño, ¿no? El daño que causó, por ejemplo, yo si mato a una persona, estoy causando un daño a la vida de esa persona y a los familiares. Cuando estoy robando, estoy causando también un daño o una lesión a un bien protegido, que puede ser la vida, la propiedad u otros elementos propios de lo que va a ser el bien protegido, ¿no? Marco. Doctor, en esta clasificación podríamos entonces mencionar, por ejemplo, el caso del atentado explosivo que ha habido en la ciudad de La Paz, ¿o no? Claro, ya que este ha causado un daño, ¿no? A personas y a bienes. En este caso hay un daño, una lesión, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el otro hecho, dice, de los delitos de peligro, solo exigen que haya puesto en riesgo el bien jurídico protegido, pero no necesariamente que haya causado un daño, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para los delitos que causan un peligro, pero no el daño. La conducción peligrosa, ¿alguna vez han escuchado? La conducción peligrosa es cuando una persona conduce un vehículo sin reparo de la seguridad de terceras personas o bienes, pero no necesariamente causa un daño o una lesión. ¿Se ubican? Daniel. Doctor, en este caso entraría manejar en estado de ebriedad. También, claro, está dentro de lo que es la conducción peligrosa. ¿Se comprende lo que son los delitos que provocan una lesión y los que provocan un peligro? Otro ejemplo, por ejemplo, de delito de peligro sería el secuestro, ¿no? En el cual se detiene a una persona, se le quita su libertad momentáneamente, temporalmente, ¿no? En esas circunstancias